ni palabras deshonestas, ni necedades, ni varonías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz del Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlos. Porque de nosotros habla lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos esta mañana por tu bondad, por tu misericordia y por tus bendiciones, Señor. Queremos en esta mañana que tú nos puedas hablar a través de tu palabra, a través de tu siervo que es nuestro pastor, Señor, y que tú, Señor, pongas la sabiduría para poder entenderte, Señor, lo que nos quieres decir. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pues me alegra una vez más de poderos saludar en esta mañana, una mañana de frío, un día de hoy. Fresquito, pero estoy contento de estar con vosotros en este día para seguir con... hemos llegado a la cumbre, digamos, del libro de Efesios. Hemos llegado al capítulo 3, 4 y ya estamos descendiendo al 5 y pronto llegamos al 6, el final de Efesios. Pero yo creo que ha sido bueno el poder compartir, o estamos compartiendo, estos 40 días del 1 al 40 de enero, que estamos teniendo este devocional, como otros años hemos hecho. Ya os he dicho varias veces que no hemos tenido libritos porque estamos ahorrando para no gastar mucho dinero, pero tenéis la Biblia, y ahí podéis leer cada día el capítulo que corresponde. Para la semana que viene, el capítulo 6. Cada día leemos el mismo capítulo, el capítulo 6, y lo sabréis de memoria mejor que yo, casi. Bueno, la carta fue escrita en el año aproximadamente 61-62, por el apóstol Pablo. ¿En qué situación? Estaba en la cárcel de Roma. Muy bien. 3 cosas que aprenderemos de Efesios, que sabremos muy bien. Bien. El tema de hoy es somos imitadores, o deberíamos ser imitadores de Dios, imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios, y lo hemos leído en estos primeros versículos del capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y hay 2 partes muy distanciadas en este capítulo, en estos versículos, mejor dicho. Una que es pequeñita, que está en el capítulo 1 y capítulo 2, versículo 1, versículo 2, y la otra que llega hasta el versículo 17, amplia. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esta es la primera parte. Decimos que somos hijos amados de Dios. ¿Y qué título más hermoso podríamos llevar? Yo no sé si os habéis imaginado alguna vez que pudiésemos llevar... Antes habían anunciadores, hombres anunciadores o mujeres anunciadores, hombres anunciadores, que esto los jóvenes no lo han visto ni siquiera por televisión.
Pero había hombres anunciadores, se llevaba unos carteles anunciando por la publicidad, iban por la calle caminando con los carteles anunciadores de cualquier producto. Pero qué hermoso sería que pudiésemos llevar un anunciador en nuestro ser, nuestro pecho, que dijera el título: Hijos, eres hijo amado, amado de Dios. Un título que sin merecerlo, pero que lo tenemos. Según se dice que según el puro afecto de la voluntad de Dios, ya que por medio de Jesucristo nos adoptó para ser hijos suyos, y como tales debemos pues ser imitadores de Dios. ¿Y cómo imitar a Dios? Pues primeramente vemos que debemos imitar a Dios haciendo su voluntad, viviendo de una forma digna, como estuvimos tratando en la semana pasada. Y también debemos imitar a Dios amándonos unos a otros, amándonos como Cristo nos amó. Amar significa entrega, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cristo mismo se ofreció en sacrificio vivo a Dios por nuestros pecados para que fuésemos justificados y santificados. Entonces, en primer lugar, debemos pues ser imitadores de Dios en nuestra actitud, en nuestra forma de vivir, en nuestra condición de vivir, y debemos amar como Dios ha amado. Bien, después de estos dos versículos vienen los versículos fuertes de este capítulo, versículos fuertes que son una advertencia del apóstol Pablo, porque empieza diciendo: pero ninguna fornicación, ni toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, sabiendo que ningún fornicario, inmundo, avaro, idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Y así sigue mencionando esa advertencia que nos hace. ¿Por qué? Porque un día adquirimos el título de ser hijos de Dios. Lo llevamos impreso en nuestra frente: eres un hijo de Dios. Entonces, a partir de entonces, no podemos imitar a este mundo, no podemos ser igual que este mundo. El mundo vive de espaldas a esta realidad, a la realidad de que no deberíamos ser así. El modus vivendi que hay en el mundo, de la inmensa mayoría de los seres, de los ciudadanos, están, por desgracia, incluidos en esta lista. Inmundicia, fornicación, avaricia, groserías. Para conocerlo, comprobarlo, simplemente tenemos que observar los medios de comunicación, o ojear los diarios, los periódicos. Pero cuidado, porque los primeros en la lista no seamos nosotros. Dice que estas cosas vienen sobre los hijos de desobediencia, se nos menciona. ¿Y quién no ha desobedecido en alguna ocasión? ¿Quién es el que no ha desobedecido en algún momento dado? Corremos el peligro de que nos vengan estas cosas a nosotros. Así que debemos de tener ese cuidado, ese temor delante de Dios, para que nosotros no estemos incluidos en esta lista. ¿Cuántas veces se empieza con pequeños pecados, pequeños actos, pero que nos pueden llevar a traer la ira de Dios sobre nosotros y ser igual o iguales o peores que ellos? Así que Pablo advierte a los efesios de que vosotros sois imitadores de Dios como hijos amados. Pero cuidado porque
hay los peligros de este mundo, que nosotros no caigamos en estos pecados, en estas circunstancias. Nadie os engañe con palabras vanas, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, es verdad, pero ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La verdad que son palabras duras del apóstol a aquellos cristianos. Quizá Pablo conocía cómo estaban viviendo y los peligros que podían acontecer. Así que les advierte. De igual forma nos advierte a nosotros, como hijos de luz. No podemos caer, no podemos ser desobedientes. Porque el Espíritu de Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son las palabras que Pablo cita a Timoteo. Y en estos tiempos también son necesarias para nosotros, tanto jóvenes como mayores o viejos, para no encontrarnos encabezando la lista. Cuidado, dice el apóstol Pablo. Nosotros también somos débiles. Somos débiles. No seáis pues partícipes con ellos. Dios es luz, y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. 1 Juan 1:5. Si Dios es luz y nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, como dice el apóstol, es porque andábamos sin Dios en este mundo. Y por eso estábamos muertos en delitos y pecados. Todos podemos comprender, porque es fácil de entender, que sin la luz del sol no tendríamos frutos, no tendríamos plantas, no habrían árboles. De la misma forma, sin la luz de Cristo en nosotros, no tendríamos vida espiritual, no tendríamos fruto en nuestro corazón. Solo cuando la luz de Cristo alumbra nuestros corazones por medio de la fe, tenemos vida, y vida abundante, dice la Escritura. Él ilumina nuestras tinieblas, limpiándonos con su sangre de todos nuestros pecados, vistiéndonos con su justicia y santificándonos con el Espíritu Santo. Fueron 3 puntos que tratamos también en otras ocasiones anteriormente. Vestidos de su justicia, lavados, limpiados por su sangre y santificados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Decíamos, para vivir dignamente, para vivir en comunión, para vivir como Él quiere que vivamos, imitando a Dios. Tenemos que ser conscientes de lo que significa ser hijo de Dios, lo que significa llevar el nombre de Dios. Hijos del Dios amado, para vivir como tal corresponde, sin cobardía, sin temor. La luz que emana de Cristo. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Cristo y nuestro caminar por esta vida es un caminar en tinieblas, y hablo en tinieblas para no citar todos los pecados que aquí se mencionan, si nuestro caminar es andar en alguno de estos pecados que se mencionan, en los deseos de la carne,
haciendo la voluntad de la carne y de nuestro pensamiento, entonces mentimos. Y con nuestra propia vida estamos diciendo al mundo que Cristo es una mentira, que Dios no es real. Y en vez de ser nuestra vida un testimonio de verdad y de luz para el mundo, es un testimonio de confusión, de mentira para los que nos rodean. Como Pablo advierte a los efesios cómo debe ser su vida, una vida de ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Olor fragante. Cuentan que un matrimonio, la mujer, el marido iba a trabajar lejos y entonces no había los medios que tenemos hoy en día, tenían que ir por caminos, por senderos. Y la mujer sabía de antemano qué camino había cogido el marido cuando llegaba a casa. Hoy has ido por el camino de la derecha, le decía. ¿Y cómo lo sabes? Hoy has ido por el camino de la izquierda. ¿Y cómo te has enterado? Pues muy sencillo. Si vas por este camino, por la derecha, por decir uno en particular, pues está lleno de rosas, de flores, de aroma. Y tu vestimenta, tu ropa, pues huele a ese camino por el cual has escogido. Y sé perfectamente cuando no coges el camino derecho. Sé cuando te desvías. Así que cuidado porque también depende del olor, el olor que proyectamos. Y Pablo les advierte: vosotros sois ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué camino es el que estamos cogiendo, estamos llevando? No podemos decir que andamos en luz, decíamos, si nuestras obras dicen lo contrario. Y Pablo tiene que dar, la verdad es que yo creo que cuando lo estaban leyendo tuvo que dar un fuerte grito, Probablemente porque habría personas que estarían distraídas o demás, y dice en el versículo 14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¡Despiértate! Era necesario para aquellos cristianos que Pablo emplease esas palabras. Estás muerto, estás dormido, despiértate. Y no vaya a ser que también sea necesario que nos lo diga a nosotros. ¿Por qué camino estamos yendo? Cuidado. Despiértate si no es el camino, si no estás llevando con dignidad el nombre de Cristo, si no estamos siendo imitadores de Él. Deja tu sueño religioso de apariencia de vida. Sal de entre los muertos, de las tradiciones de la idolatría, con apariencia de piedad. Crece de verdad en el Señor Jesús y te alumbrará Cristo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice el apóstol en el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios. Es necesario mirar cómo andamos para no dormirnos en nuestros propios sueños religiosos o nuestras tradiciones y pensar que vivimos y estamos muertos, porque eso sería el colmo de nuestra mayor necedad, pensar que vivimos y estar muertos, porque no estamos siendo dignos de lo que Dios quiere que seamos y cómo andamos, en qué caminos estamos andando. También dice, por tanto, no seáis insensatos ni entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor, sino entendidos, perdón. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Nunca debe ser nuestra propia opinión la que nos califique, sino que debemos de buscar la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu. La sabiduría del Espíritu está en los frutos, el fruto del Espíritu. Y hablamos del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Si nuestra sabiduría no procede del Espíritu de Dios, sino de nosotros mismos, estamos totalmente equivocados. Así que les advierte, no seáis insensatos, sino entendidos en la voluntad de Dios. Una vida llena del Espíritu. Si la sabiduría procede de lo alto, entonces será, pues, pacífica, amable, benigna, llena de buenos actos. El Espíritu Santo nos colmará con sus frutos y de buenas obras en nosotros. Pablo, pues, advertía a los creyentes de Éfeso que los días eran malos, ¿no? Que los días son malos. ¿Y son mejores nuestros días en los cuales vivimos? Les advierte que debemos de aprovechar el tiempo y saber cuál es la voluntad de Dios. Si utilizamos nuestro tiempo en la voluntad de Dios, será mucho más enriquecedor. Saber cuál es la voluntad de Dios para cada día nuestro. Al levantarnos, ¿qué camino debo coger? ¿El de la izquierda o de la derecha? ¿Qué camino debo elegir? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de proceder? Aunque los días sean malos, el Señor es bueno y su voluntad con nosotros es que Cristo habite en nuestros corazones. Cristo habite en nuestros corazones. ¿Y esto cómo se logra? Pues ni más ni menos teniendo, dice estando llenos, pero no de vino, aunque es bueno un poquito para la comida, sino estar llenos del Espíritu Santo. Procurar estar llenos del Espíritu Santo, pues aquí nos dan 4 lecciones. Hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué son los salmos? Alabanzas, son oraciones que el Señor, hablando entre vosotros, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y qué bueno es que tengamos este grupo de alabanza, que nos motiva, nos eleva cada día. Pronto tendremos un grupo de danza, ya veréis qué bueno será el que podamos expresar también con nuestro ser lo que sentimos. Así que cuidado con los días. El tiempo no son mejores, el tiempo que vivimos, que los que ellos vivían. Y debemos de cuidar y aprovechar bien el tiempo. El esposo y la esposa. Los versículos del 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor. Esposa, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de preservarla a sí mismo,
una esposa, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En la situación que vivimos hoy en día, qué difícil es enseñar o transmitir este mensaje a la sociedad de hoy en día. Qué difícil que es transmitir a las parejas de hoy en día este mensaje. Nos ha tocado pues vivir en esta sociedad, en estos momentos. Y la frase que encabeza este escrito es totalmente inaceptable para la sociedad en que estamos. Aunque la mayoría puedan ser ciudadanos que admitan sus raíces cristianas, tanto católicas o protestantes, es un gran error igualar la vida cristiana con la cultura religiosa en la que nos ha tocado vivir. La cultura religiosa es como un gran pozo, donde ahí vamos tirando todo aquello que a veces pues creemos que es bueno, y se crea una cultura religiosa fuera de lo real. El apóstol Pablo no trata de analizar la cultura de su tiempo, ni tampoco lo debemos hacer nosotros hoy en día. No debemos ser imitadores de la cultura de hoy en día referente a lo que es la vida matrimonial. Él habla para los cristianos que están en Cristo, que viven en Cristo, y solo así podemos comprender su manera de hablar en relación al trato de que debe haber entre el marido y la esposa, entre padres e hijos, entre siervos y amos, entre obreros y patrones. A veces se oye con reiteración en los círculos, hasta en los círculos cristianos, pues que la mujer debe estar sujeta a su marido. Pero quizá a veces también olvidamos de añadir como al Señor. Si el marido está sujeto al Señor, ¿qué? Bueno, ya, luego ya en casa ya me... No podemos olvidar que debemos estar sujetos a nuestro Señor. Al dejar al lado al Señor, entonces unos se pasan a un extremo a otro. O nos pasamos de feministas o de machistas. Aquí sé que debemos de saber cuál es nuestra sujeción, cuál debemos de tener. Pero esto nada tiene que ver con la vida de la pareja en Cristo, porque ambos se ven en el Señor, uno como esposo y otra como esposa, uno como amado y otro como la amada, porque los dos son uno en Cristo. Pablo lo recuerda también: en Cristo estáis revestidos, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Gálatas 3:28. Y no podemos contextualizar lo que nos dice la palabra de Dios con las modas y costumbres de hoy en día, de nuestro tiempo.
¿Cómo va a entender el hombre natural algo de la vida que nos habla el apóstol Pablo, de cómo debe ser la vida entre esposo y esposa en relación con Cristo? Sería en un sentido absurdo pedir que el hombre natural, el hombre de este mundo, pues nos planteara las pautas en que deben vivir un matrimonio de creyentes. Dios en el principio hizo a la mujer como ayuda idónea para el hombre. Hoy en día muchos hombres dicen que su ayuda idónea son otros hombres. Y otras mujeres ya no es la ayuda idónea una mujer, un hombre, sino otra mujer. Aquí el apóstol Pablo sitúa al marido y a la esposa en la misma comparación que Cristo y a la Iglesia. Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo. La unidad, la que hay entre el esposo y la esposa, es la misma unidad que Cristo con la Iglesia. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si nuestro amor hacia nuestra esposa es la imitación de Cristo, en ningún momento dado nuestra esposa será inferior a nosotros, sino que seremos capaces de entregarnos a ella por completo, como Cristo se entregó a la Iglesia. La ley fundamental del matrimonio es amad pues a vuestras mujeres, porque el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor, dice el apóstol Pablo, nunca deja de ser. Pero para el hombre y la mujer naturales eso es algo imposible. Solo los que han recibido el Espíritu por la fe en Cristo les es derramado en sus corazones el amor de Dios. Y pueden experimentar ese amar a su prójimo como al mismo. Por eso pueden amar y amarse sin pedir nada a cambio. Cuando hoy en día conocemos y sabemos, bueno, llevamos cuentas aparte, vivimos en distinta cama, él hace su vida y yo hago la mía. Nosotros nos llevamos muy bien, porque al fin y al cabo, él va el jueves con sus amigos y ella va el viernes con sus amigas. Y esto es lo que hoy en día vivimos en este mundo. Pero Dios no pide así a sus hijos, sino pide que tanto el hombre como la mujer estén sujetos del uno al otro, uno para entregarse y el otro para respetarle. Nosotros también debemos, pues, imitar, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesús, en su palabra, siempre hace referencia a los frutos, para distinguir entre el árbol bueno y el árbol malo. Por sus frutos, dice, los conoceréis. No se trata, pues, de nuestras apariencias o de nuestras actitudes, de nuestras formas religiosas que podamos tener. Es algo mucho más intenso, mucho más profundo. Dios quiere llegar mucho más en nuestro interior. El fruto del Espíritu se madura en el huerto del Espíritu, viviendo en el Espíritu, viviendo en el Señor. La vida de la Iglesia es obra directa y permanente de Cristo, sin intermediarios ni mediadores, porque Cristo vive, la Iglesia vive. Él es el sol de justicia, Él es el que alumbra, el que nos alumbra a la Iglesia. El Espíritu de Dios es el que da calor a la Iglesia, da amor a la Iglesia, para que nos amemos unos a otros. Al principio mencionábamos estos dos puntos,
Debemos de hacer la voluntad de Dios, siendo dignos de Dios. Y debemos de amarnos unos a otros. Y el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo, del marido y la esposa, es un ejemplo profundo de amor de unos a otros. El mayor perfume que puedes regalar a tu esposa cuando cobremos a fin de mes. Sí, cobramos. El mayor perfume que puedes regalar a tu esposa es ofrecerle ese amor, esa entrega que como esposas necesitan que podamos darles. La entrega que Cristo dio a su iglesia, amándola profundamente, y pide que nosotros también nosotros así lo hagamos. Amén.